estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. En esta oportunidad me encuentro en una semana más junto con ustedes para poder desarrollar lo que es la semana de repaso. De tal manera, te voy a invitar a que prestes bastante atención y bueno, juntos poder desarrollar esta temática sumamente interesante. Desde ya, te voy a invitar a que tengas a la mano tu lapicero, tu cuaderno y vayas tomando apuntes para que así no tengas dificultades al momento de desarrollar tus tareas. Cabe señalar que los temas que vamos a mencionar, que vamos a ver el día de hoy, son los pronombres, el verbo y el adverbio. Categorías gramaticales sumamente importantes e interesantes dentro del campo de la gramática. Sin más preámbulo, empecemos. Cuando nosotros hablamos de las categorías gramaticales, sabemos que todas las categorías gramaticales, desde el sustantivo hasta la última categoría gramatical que vamos a ver, tienen criterios morfológicos, criterios en el cual lo vamos a estudiar. Por ejemplo, los criterios fundamentales de todas las categorías gramaticales son morfológico, sintáctico y semántico. Veamos cada uno de ellos con referencia a cada categoría gramatical que vamos a repasar. Por ejemplo, los pronombres. ¿Qué podemos decir nosotros de los pronombres con relación al criterio morfológico? Bueno, sabemos que esta categoría gramatical es una categoría gramatical variable, pero ustedes dirán, profesor Stewart, ¿por qué será variable? Pues fácil, porque presenta accidentes gramaticales. ¿De qué o sobre qué? Muy bien, accidentes de género, número y persona. Cabe señalar que cuando nosotros hablamos de género, este me va a indicar si es masculino o femenino. Cuando hablamos de número, este accidente gramatical me va a indicar si es singular o plural. Y si cuando hablamos nosotros de persona, este me va a indicar si es primera, segunda o tercera persona. Bueno, cuando nosotros hablamos del verbo, con referencia al criterio morfológico, nosotros vamos a afirmar, vamos a comentar y vamos a decir que esta categoría gramatical es variable. ¿Por qué dirás? Muy bien. Esta categoría gramatical del verbo es aquella en la cual tiene la mayor cantidad de accidentes, entre ellas persona, modo, aspecto, voz, tiempo y número. Bueno, número y persona ya lo hemos visto. El modo, pues vamos. Cuando nosotros hablamos de modo, sabemos que tienen tres modos, ¿verdad? Modo indicativo, subjuntivo o potencial. Estas son las tres clases de modos. Muy bien. Ahora, en el aspecto, o bueno, en la voz, nosotros tenemos que dos clases, voz activa y voz pasiva. Cuando nosotros hablamos de voz activa, es aquella en la cual la acción va a recaer en el sujeto. En cambio, cuando nosotros hablamos de voz pasiva, la acción va a recaer en el complemento del predicado. Tiempo, bueno, el tiempo ya sabemos que me va a indicar si es pretérito, presente o futuro. No nos olvidemos de eso. También cabe señalar sobre la otra categoría gramatical del adverbio. El adverbio es una categoría gramatical invariable. Pero ustedes dirán, profesor Stewart, si cuando nosotros hablamos de variable es porque presenta accidentes, entonces, si hablamos de invariable es porque no presenta accidentes gramaticales, ¿verdad? Correcto, así es. Muy bien, luego de haber mencionado, ojo, luego de haber mencionado lo que son los criterios, el criterio morfológico de cada una de estas categorías gramaticales, veamos el criterio sintáctico. Cuando hablamos de criterio sintáctico es qué función cumple dicha categoría gramaticales dentro de la oración. Por ejemplo, los pronombres. Los pronombres van a cumplir las mismas funciones del que cumple un sustantivo. ¿Por qué? Porque lo estás reemplazando, ¿verdad? En cambio, el verbo va a cumplir la función del núcleo del predicado. Y de igual manera, el adverbio va a cumplir la función de ¿qué? De complemento circunstancial, de acuerdo a la clase. Puede ser de modo, de tiempo, aspecto, ¿verdad? Cantidad, afirmación, negación, etc. Cuando nosotros hablamos del criterio semántico de cada una de estas categorías gramaticales, vamos a mencionar de qué. Por ejemplo, los pronombres, sabemos que esta categoría gramatical reemplaza el sustantivo.
Muy bien, lo va a reemplazar. Es la única que reemplaza esta categoría gramatical del sustantivo. Por otro lado, nosotros tenemos que el verbo. El verbo expresa acción, va a expresar estado o emoción ¿de quién? Del sujeto, ¿ok? No te me vayas a olvidar. Y por último, el adverbio es aquella categoría gramatical en el cual no va a estar relacionada con el sustantivo. En cambio, va a estar que va a modificar la información del verbo, del adjetivo y de otro adverbio. Nada más. ¿Ok? Luego de haber mencionado de una forma general estos conceptos o, claro, estos conceptos de manera de introducción, veamos lo siguiente. Por ejemplo, sobre los pronombres. Sabemos que dentro de los pronombres nosotros tenemos clases. Personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos e enfáticos. 7 clases de pronombres. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de personales, su propio nombre lo dice, va a reemplazar a la persona. Tenemos dos clases de pronombres personales, los objetivos y los subjetivos. Por ejemplo, los subjetivos son yo, tú, él, ellos, ellas, nosotros, vosotros, ustedes. En cambio, los subjetivos son aquellos en el cual me van a indicar lo siguiente. Te, me, se, lo, los, os, ¿verdad? Muy bien, que esos pronombres, pues, dependiendo de la ubicación dentro de la oración, pueden funcionar como proclíticos o enclíticos. Cuando nosotros hablamos de proclíticos, estos van a estar antes del verbo. Y si hablamos de enclíticos, van a estar después del verbo y ojo, y junto. ¿Ok? No te me vayas a olvidar. Los demostrativos, esos pronombres personales me van a indicar distancia. ¿Ok? En cambio, los posesivos, su propio nombre lo dice, posesivos, pertenencia. Mío, tuyo, nuestro, etc. Los numerales. Cuando nosotros hablamos de pronombres numerales, estos me van a indicar una cantidad, pero una cantidad exacta. ¿Ok? Por ejemplo, dos llegaron tarde. Dos ya me está indicando que una cantidad exacta. ¿Ok? No te me vayas a olvidar. Listo. En cambio, los indefinidos me indican también cantidad, pero ojo, una cantidad inexacta. ¿Ok? Los relativos son aquellos en el cual van a funcionar como conectores. ¿Cuáles son? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Pero ojo, ten en cuenta que los relativos no llevan tilde. ¿Ok? No te me vayas a olvidar. En cambio, los enfáticos son aquellos que yo lo voy a poder descubrir por las preguntas, por las interrogaciones o por las exclamaciones. Y lo voy a reconocer por los signos de interrogación o exclamación. Nada más. Ahora, recordemos lo que son los verbos. Nosotros tenemos dos clases de verbos, los copulativos y los no copulativos. Dentro de los copulativos sabemos que estos me permiten enlazar, conectar, nada más. En cambio, en los no copulativos yo tengo 5 clases, los transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos e impersonal. Cuando nosotros hablamos de transitivo, sabemos que aquí la acción va a recaer en el objeto directo. Y por consiguiente, yo tengo que aplicar una pregunta fundamental, que es que más el verbo más el sujeto. Caso contrario, si yo no encuentro lo que es el objeto directo, después de aplicar esta pregunta, voy a deducir que no es un verbo transitivo. En cambio, en el verbo intransitivo, estos no tienen objeto directo. Y tú dirás, pero profesor Stewart, ¿la acción en dónde recae? Pues fácil, va a recaer en el objeto indirecto o en el complemento circunstancial, dependiendo de la clase. Puede ser de tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, etc. En los reflexivos y los recíprocos, tú tienes que tener en cuenta los pronombres proclíticos, que van a estar antes del verbo. ¿Ok? Mete, se, nos. Ok, ahí está. Para ambos van a ser los mismos pronombres. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia de uno y del otro? Muy bien. Que en los reflexivos
me va a indicar que va a recaer la acción a un solo sujeto, a una sola persona. En cambio, en los recíprocos, la acción va a recaer de dos a más sujetos. Y por último, los impersonales lo vamos a conocer porque aquí este tipo de verbo me va a indicar que va fenómenos naturales. Fenómenos naturales y al mismo tiempo también me van a indicar que, ojo, también lo voy a poder descubrir porque no tienen sujeto. Nada más. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, ella es hermosa. El verbo es. Simplemente es un verbo copulativo porque me permite enlazar, pero no tiene significado. Transitivo. El pueblo quiere el progreso. Aplicamos la pregunta. Sería, ojo, primero identificamos el verbo. Aplicamos la pregunta, ¿qué quiere el pueblo? Como resultado me da el progreso. Eso sería que el objeto directo. De tal manera, como tiene objeto directo, voy a afirmar que este tipo de verbo será transitivo. En cambio, ¿qué pasa con el intransitivo? Muy bien. Marina estudia en la sala. Observamos, aplicamos, reconocemos el verbo, la acción. Y aplicamos la pregunta, ¿qué estudia Marina? Después de haber aplicado la pregunta, nos damos cuenta que no tiene sentido. Por consiguiente, vamos a reconocer que no es un verbo transitivo. ¿Y en la sala qué me está indicando? Muy bien, en la sala me indica un lugar. Entonces, en la sala sería un complemento circunstancial del lugar y estudia sería un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque no tiene objeto directo. Aquí ve, Josefina se mira en el espejo. Tienes que tener en cuenta que todos los verbos, tanto reflexivos como recíprocos, siempre van a estar acompañados de los pronombres proclíticos. Y estos van a cumplir la función de ¿qué? De objeto directo. Aquí está la acción, ¿ve? Esta es la acción. ¿Y a quién va a recaer la acción? En Josefina. ¿Y Josefina cuántos sujetos hay? Hay uno. Nada más. En cambio, ¿qué pasa con los recíprocos? Muy bien. Por ejemplo, Josefina y María se miran en el espejo. Muy bien. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Mira. Correcto. ¿Y qué observamos? Aquí hay un pronombre, ¿ve? Aquí hay un pronombre. Ojo, aquí hay un pronombre en el cual lo está acompañando, que sería un pronombre proclítico. Entonces la acción recae en Josefina y María, de tal manera que hay dos. Y por consiguiente yo voy a afirmar que sería un verbo recíproco. Y por último tenemos los fenómenos naturales o los verbos impersonales. Por ejemplo, llueve muy poco por las noches. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Llueve. Pero de manera automática nosotros descubrimos que es un fenómeno natural. Entonces vamos a afirmar que viene a ser un verbo impersonal. Y para finalizar con la semana de repaso tenemos que los adverbios, las clases. De tal manera que, observemos acá. Muy bien, un segundo para bajar esto. Ok, aquí está. De tal manera que nosotros tenemos clases de adverbios. Tenemos de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda e incluso también podemos mencionar de compañía, instrumento, etc. El único secreto que te voy a dar es que en el modo es aquel en el cual me va a indicar el estado de ánimo del sujeto. Pero ojo, también debes de recordar que un adjetivo cuando se le agrega el sufijo mente, ojo, cuando se le agrega el sufijo mente, de manera automática, ojo, de manera automática, se va a convertir en ¿qué? Se va a convertir en un adverbio de modo. Ahora, en los demás adverbios ya sabes que, por ejemplo, del lugar te va a indicar una ubicación. Aquí, allá, arriba, abajo, derecha, izquierda, sobre, debajo, etc. Tiempo, su propio nombre lo dice, tiempo. Cantidad de igual manera, afirmación también, negación también, duda también. Recuerda que el adverbio va a modificar ¿a quién? Al verbo, al adjetivo u otro adverbio, a nada más.
ni a otra categoría gramatical. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado a la parte final de la clase de repaso y de tal manera que me despido con un fuerte y caluroso abrazo. Desde ya, te voy a pedir que cumplas con todos tus deberes, que es decir, que desarrolles las actividades pertinentes. Que tengas un excelente día. Hasta luego.